Hay personajes de nuestro territorio que están haciendo incidencia y dejando el nombre de nuestro municipio en alto. En este caso, Juan Javier Jaramillo Palma, que es abogado especialista en Derecho Administrativo, fundador y director de Manos Diversas, una entidad, una fundación en Cali, que está sentada en Cali, y que últimamente han visto a bien la creación del programa Voces del Pacífico, que resalta personalidades de nuestra región. Hablando de la situación de nuestro Pacífico, han rondado muchas noticias sobre la creación del Departamento del Pacífico, que es una propuesta que se ha venido estableciendo desde la vicepresidencia en el marco de este gobierno del cambio. A esta hora, sobre este tema, nos cuenta su opinión y las implicaciones que esto traería Juan Javier Jaramillo, quien es el director de la corporación Manos Diversas. Bienvenido a RCN Noticias, Juan Javier. Muchas gracias, Julián. Un saludo especial para toda mi comunidad de Tumaco, mis paisanos que quiero tanto y a todo Tumaco en general. Muchas gracias. Bueno, a ver, Julián, ¿cuáles son las implicaciones de hablar de un departamento del Pacífico? Bueno, lo que pasa es que, Julián, o sea, yo pienso que lo primero hay que ser responsables en hablar de un departamento del Pacífico por varias razones. Desde el decreto 221 del 2015, digamos que se trató de generar una zona de interés estratégico llamada Litoral del Pacífico, con algunas ventajas que supuestamente traía esta norma, ¿sí? Sin embargo, digamos que este objetivo no ha sido trazado. Ahora, a raíz de una iniciativa que vemos con buenos ojos, lógicamente, vemos con buenos ojos, pero a través de una iniciativa del congresista de Buenaventura, Cristóbal Caicedo, y un además paisano nuestro, Gerson Lisímaco Montaño, radicaron un proyecto de ley que busca la creación del Departamento del Litoral del Pacífico, pero lógicamente esto es un acto legislativo que no se ha socializado con la sociedad civil, con el comercio, con los actores políticos, no se ha tenido en cuenta, digamos, los gobernadores departamentos de los cuales se excluiría de alguna manera algunos municipios. Tampoco se ha socializado con los municipios que están inmersos dentro de ese ejercicio. ¿Cuál sería el protagonismo de los diferentes municipios? Es decir, ¿cuál sería, por ejemplo, estratégicamente la capital de ese litoral? Entonces, pues nos notamos con alguna preocupación, no la propuesta como tal, sino como está traída, porque no puede traerse como una ocurrencia, como últimamente se hacen ocurrencias, y que al final terminen en un desgaste administrativo y en un escenario de protagonismo que no va a beneficiar al litoral del Pacífico. Yo sí quisiera llamar a la comunidad y a todos los actores políticos de Tumaco en el sentido de que nosotros sí debemos crear una zona diferencial del Pacífico, donde haya diferencia en los costos. Nosotros tenemos sobrecostos en la construcción, tenemos muchas dificultades en vías, tenemos, digamos, una topografía que nos permite, que nos coarta un poco el desarrollo precisamente. Entonces, lo que hay que tratar es de no cercenar a los departamentos de la salida al mar, por ejemplo, que yo no lo veo con ojos sanos que el Valle vaya a permitir que se le cierre la salida al mar, o que Tumaco vaya, o que Pasto vaya a permitir que se le cierre el mar, o mucho menos Quibdó y otros municipios. Entonces, al final lo que yo creo que es crear una zona diferencial del Pacífico, del litoral del Pacífico, que permita que el desarrollo llegue, porque cuando una obra en Cali se hace o en el Valle se hace con un recurso, pues en la zona del litoral del Pacífico sabemos todo lo que eso cuesta, y de ahí que nacen todos los elefantes blancos y coarta el desarrollo de nuestra región. Juan Javier, ¿en qué etapa se encuentra la propuesta? ¿Simplemente fue algo que se dijo o ya se ha logrado avanzar en temas jurídicos para poder empezar a tramitar este tipo de leyes y pues poder volver al Pacífico un departamento? ¿Qué sabe usted? Bueno, el proyecto es distinguido con el número 221 del 2024. Nosotros, con el equipo jurídico que tenemos, hemos estado revisando en la página de la Cámara de Representantes. No lo hemos colgado todavía en la Cámara, digamos en la página de la Cámara, pero lo que sí sabemos es que lo han radicado y está distinguido además con un número particular, y busca, para darle un poquito más de claridad a los oyentes,
modificación del artículo 309, es decir, la creación del Departamento del Litoral del Pacífico. Pero quiero ser muy preciso, sé que el tiempo es corto, y hay un artículo constitucional que es antecedente al 309, y es el artículo 297, y ese el artículo 297 lo que nos dice es que el Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos departamentos siempre que se cumplan los requisitos excedidos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y es decir, una vez verificados los procedimientos, los estudios, y se haya hecho una consulta popular dispuesta por la misma Constitución. Es decir, ni siquiera se ha hecho un tema de socialización, y yo pienso que para tomar una decisión como esta, no es, obvio, el espíritu es interesante, pero se debe tener en cuenta los actores de toda índole del litoral pacífico. Por ejemplo, alguien me decía, para poner un ejemplo, no es que estratégicamente pensamos que Guapi pudiera ser la capital. Y entonces, bueno, ¿qué piensa Tumaco de que Guapi sea la capital? ¿Qué piensa Buenaventura? Entonces, digamos que son ideas que son obviamente muy sanas, pero que hay que pensar en aspectos y hay que aterrizarlas con la sociedad política, civil, económica y social del litoral del Pacífico para que eso sea una situación que se lleve a feliz término. Y vuelvo y reitero, hay que pensar en una zona diferencial del litoral del Pacífico por su topografía y por lo que necesitamos para que haya desarrollo. Yo pienso que eso, más allá de crear el departamento, es lograr que el gobierno nacional haga una diferencia en todo lo que genere desarrollo en nuestro litoral por las condiciones de vías, por las condiciones de topografía que permiten que el desarrollo no llegue de una manera adecuada y que de alguna manera a los gobernantes se les haga más difícil desarrollar obras de impacto social que permitan ser llevadas a feliz término. Entonces yo pienso que es crear una zona diferencial del litoral, como de efecto ese decreto tenía como un buen sentido de generar el decreto que inicialmente mencioné, como generar esa zona que se pueda distinguir ante las demás para generar el desarrollo. Pero adecuado. ¿Cuáles serían las diferencias entre ese decreto que inicialmente fue creado en el tema de la zona litoral pacífico a, digamos, las particularidades que en estos momentos se está presentando en esta propuesta de proyecto de ley para poder volver al Pacífico un departamento? ¿Cuál es la diferencia principal que usted como abogado y conocedor del tema encuentra y el equipo jurídico? Bueno, la verdad es que nosotros creemos, ¿cierto?, que el departamento del Pacífico, y lo voy a decir, pues, o sea, con profundo respeto, ¿no?, porque estamos hablando de unos congresistas que obviamente han tenido el estudio, hay también detrás de ellos equipos importantes jurídicos que lógicamente tienen toda la connotación del caso. Pero voy a ponerlo, a nosotros se nos hace muy extraño que no se haga la socialización y que se pretenda cercenar, ¿sí? Yo digo cercenar, por ejemplo, a Buenaventura del Valle del Cauca, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a López de Micay, por ejemplo, ¿cierto? A Timbiquí, a Guapi, por ejemplo, ¿cierto? A Santa Bárbara. Bueno, a nosotros hay municipios en los cuales les conviene, el Charco, La Tola, Playa Herrera, Mosquera, pero Tumaco es un polo de desarrollo de Nariño. Buenaventura es un polo de desarrollo de Nariño. Entonces, si no hay esa socialización, yo pienso que el proyecto de acto legislativo que hoy se presenta debe ser reorientado a la socialización de todos los actores y tener en cuenta ese decreto inicial, que es el decreto 221 del 2015, para que esa forma, más bien coger ese sentido y volver una zona, vuelvo y reitero, diferencial, porque el departamento del Pacífico va a ser muy complejo y yo creo que los oyentes y las personas que conocen el Pacífico, en qué cabeza cabe, yo lo digo, que por ejemplo el Valle del Cauca se va a dejar quitar a Buenaventura siendo uno de los puertos más importantes de Colombia. Entonces, eso es digamos, una idea que nace con resistencias que no se han dado de momento, porque eso fue la semana pasada, pero yo sí quise como llamar un poco la atención en el sentido de que deberían abrir el escenario y sentarse dentro del ejercicio para que este proyecto coja la forma
que debe ser y sea todos los municipios del litoral que sean beneficiados y no unos cuantos, sin cercenar los derechos ni la tradición histórica que tienen muchos municipios dentro de los diferentes departamentos, ejemplo Nariño, ejemplo Valle del Cauca, Chocó y Nariño. Entonces, correcto, Juan Javier, ajá, una anotación. Sin embargo, desde lo que yo tengo conocimiento es que usted menciona algo que es muy importante y es, por ejemplo, Buenaventura, hablando puntualmente de Buenaventura y el Valle del Cauca. Buenaventura es el puerto más importante de Colombia y tiene además, pues, esa responsabilidad de también llevarle desarrollo al departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, cuando se ha pensado, desde lo que he escuchado y he leído en temas del departamento del Pacífico, es precisamente por qué siendo un polo de desarrollo Buenaventura, le lleva desarrollo al departamento del Valle del Cauca, pero no se desarrolla en sí. Entonces, esa es como tal vez la crítica o tal vez de donde se está viendo. También lo mismo Tumaco. Lleva desarrollo al departamento de Nariño, tiene la posibilidad de apostarle y aportar muchísimo al departamento de Nariño, pero en sí no se desarrolla. Entonces, lo que se ha pensado es como reagruparlos. Ahora, lo que usted también menciona es quién va a ser la capital y esa puja, por así llamarla, podría traer inconvenientes porque siempre en cada uno de los municipios, o más bien de los departamentos como están geográficamente conformados, pues el puerto más importante o más sobresaliente de ese departamento, pues querría ser la capital de este departamento de Nariño. En Buenaventura, pues, en el Valle del Cauca, pues sería Buenaventura. Para Nariño sería Tumaco. Para, no sé, para el departamento del Chocó sería la capital, que es Quibdó. Entonces, todas estas capitales geográficas o capitales por temas de desarrollo querrían y empezarían a hacer una puja pues para poder ser la capital, y esto pues habría que analizar qué tan beneficioso o qué tan perjudicial sería en términos de relacionamiento y de hermandad. Por eso, y ahí, digamos, anoto mucho lo que tú dices en el sentido que sí, en efecto, el sentido de la norma es crear desarrollo en algunas regiones que pudiendo hacerlo no lo han tenido. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros ahora, separando ese departamento, puede haber ese desarrollo? Y ahora, ¿se ha hecho la socialización con todos los actores, mi querido Julián? Porque es que una cosa es pensarlo traído en una mesa, en el Congreso, y otra cosa es traer a todos los actores para ver qué están pensando y hacer una socialización, y que esa puja que se va a dar, porque eso se va a dar, de cuál sería el departamento, cuál sería el municipio que sería la capital por estrategia, por desarrollo, por muchos aspectos, pues sería realmente el adecuado. Entonces yo sí, pues hago un llamado a nuestro, por ejemplo, a nuestro congresista que es de nuestra región, a que empiece a hacer esa tarea de socialización, de sentarse con los actores, lo mismo al congresista de Buenaventura y a otros congresistas que sé que apoyan la iniciativa, pero, vuelvo y reitero, hablando de una zona diferencial del litoral. Juan Javier, venga, yo lo interrumpo para preguntarle algo muy importante. ¿Qué se sabe de las fechas? ¿Cuándo empezaremos a ver que se radique este proyecto de ley como tal ya en el Congreso, que empiecen las discusiones en Cámara y demás? ¿Qué sabemos de este tema? Bueno, digamos que el proyecto ha sido radicado, ¿no? en esta legislatura. Esperemos que se puedan llevar los debates, al menos en Cámara, dentro de esta legislatura y poder, digamos, desarrollar lo que más se pueda en el Congreso de la República, que se pueda desarrollar, digamos, el proyecto y que se hagan las anotaciones, las conciliaciones pertinentes, ¿cierto? Para que esto coja la forma que tiene que coger y no haga perjuicio, sino que por el contrario traiga beneficio al litoral del Pacífico, que es lo que queremos todos, ¿no? Al final yo pienso que es el objetivo, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de la mejor manera, agotando, digamos, toda la parte legal y jurídica que permita que no haya vicios de consentimiento y vicios de formalidad en la creación del proyecto, entre esos la parte de la socialización, que es importante, que puede ser un enemigo principal de la iniciativa acto legislativo. Muy bien, Juan Javier, muchas gracias por esta información. Estaremos atentos al desarrollo de la noticia, cómo avanza. Gracias por haber compartido
con nuestros amables oyentes esta valiosa información.